¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de El Oficio del Artista en esta serie que estamos haciendo con escritores. Bienvenidos. Cuando hay un hogar donde se fomenta la lectura, da como resultado una escritora como Julieta Lomelí, nuestra invitada del día de hoy. Mi papá es originario de Aguascalientes, mi mamá es de Guanajuato, yo viví aquí durante 21 años aproximadamente, y pues durante mi infancia a mi papá le gustaba mucho como regalarnos libros, ¿no? De hecho era un poco estricto y le molestaba bastante que estuviéramos viendo la televisión o jugando Nintendo, que a mí me gustaban mucho los videojuegos. Entonces nos compraba enciclopedias, ¿no? Y nos compraba todas las obras de Julio Verne y nos hacía que lo leyéramos, ¿no? Y digo, yo se lo agradezco esta forma tan estricta de conducirnos, porque quizás eso hizo que me gustara bastante estudiar, leer y todo este asunto de la literatura. Me gustaba el romanticismo alemán. Bueno, en la secundaria ya a finales, ¿no? Me gustaba mucho Goethe, Schiller, y era un poco lo que leía, que son autores muy azotados a lo mejor, o muy depresivos, pero por ahí empecé a entrarle un poco, más bien a la literatura que a la filosofía, ¿no? Me acuerdo que una de mis obras favoritas fue Werther, de Goethe. Es sobre un tipo que se enamora de una mujer casada, ¿no? Y entonces empieza a escribir a modo de epistolares, pero más bien como un diario, ¿no? Todo lo que le sucede, ¿no? Todas sus cuitas sobre el asunto. Y ese fue como uno de los libros que me marcó mucho durante la adolescencia, ¿no? Como personaje que se ve envuelto en la imposibilidad, ¿no? Y entonces finalmente termina rebasado por sus pasiones y por sus frustraciones y se suicida, ¿no? Me gustaba mucho este asunto del romanticismo alemán durante la adolescencia. Digo, en la primaria leía cuentos para niños, no sé. No recuerdo muy bien. Realmente tengo como recuerdos muy borrosos de la primaria. Sí, me acuerdo que estudiaba mucho, que mi mamá nos ponía horarios, ¿no? Durante vacaciones. No nos dejaba mucho descansar, nos ponía así como de 9 a 10 matemáticas, de 11 a 12 español, de 2 a 3 comer, de 4 a 5 geografía. Entonces yo me acuerdo como de esos momentos en los que estaba ahí estudiando, pero no recuerdo mucho como otras cosas. La influencia de su maestra de redacción en la educación media hizo que ella tratara de estudiar letras, pero finalmente se decidió por la filosofía. Estuve en el bachilleres de Aguascalientes. De hecho tenía una maestra, Estela, y ella me daba redacción y ella me ayudó mucho como a saber hacia dónde iba, ¿no? De hecho ella me decía, estudia literatura, estudia letras. Y le decía, bueno, pues estaría bien, ¿no? Porque nos ponía a escribir mucho y a mí lo que me gustaba era escribir, ¿no? Pero al mismo tiempo me gustaba mucho la literatura europea y en la Universidad Autónoma de Aguascalientes solo había literatura, creo que hispanoamericana, no sé, es licenciatura en letras hispanoamericanas, pero yo quería como estudiar este otro lado como más bien, pues sí, eurocéntrico a lo mejor. Entonces pensé que la filosofía era una mejor opción. Es distinta a la literatura porque mientras la literatura trata de ser como un discurso estético o que va quizás conducido hacia el goce, ¿no? La filosofía trata de argumentar y de buscar causas, ¿no? De preguntarse qué es la vida, hacia dónde va la vida, como un asunto más teórico, conducido a explicarse la existencia misma, no sé. Y argumentar de forma racional o de forma argumentativa para qué, ¿no? Los para qué, o más que los por qué, los para qué o los cómo. Mientras que la literatura no está obligada a darte ningún argumento sobre la vida humana, ¿no? Sino solo como gozo estético. Sí.
Julieta Lomelí se ha planteado como tarea divulgar la filosofía. No sé bien si es, bueno, posiblemente. Lo que trato de hacer más bien es como divulgar la filosofía, ¿no? Porque cuando empecé a estudiar la licenciatura, y a ver lo que hacía la gente que estaba dentro de la filosofía, encontré como un poco un hueco, ¿no? Que era necesario, o al menos sentí algún tipo de, no sé si compromiso social o culpa social, porque no entendía cómo podría llevar estos argumentos tan, quizás especializados, estas teorías tan complicadas hacia un público más amplio, ¿no? O cómo podría explicarle a mi mamá lo que estaba leyendo. Entonces por ahí vi que la divulgación era una buena opción, ¿no? Y que quizás combinándolo un poco con literatura, o a lo mejor con un estilo literario más bien, ensayístico, podría ser más asequible a un público mayor. Entonces por ahí yo estaba como en tercer semestre, cuando yo pensé que toda la filosofía era academia y citas y papers y coloquios de 3 personas con 20 alumnos, ¿no? Cuando conocí a un profesor italiano llamado Franco Volpi, que era un gran académico, era un gran traductor de Heidegger y de Schopenhauer, de Nietzsche, de varios filósofos alemanes, pero al mismo tiempo tenía su columna semanal o quincenal en un periódico muy importante que es el República, que es como el Reforma acá en México, donde hablaba un poco sobre filosofía, pero también hacía crítica de literaria, crítica de cine, crítica de arte. Entonces yo empecé a ver que también había como esa posibilidad, ¿no? Ok, el asunto es estrictamente académico y riguroso, con este método de citas, ¿no? Pero también lo otro que podía ser como escribir de forma un poco más libre, pero también es complejo buscar como un estilo que se entienda, ¿no? O sea, y en eso empecé como a hacer ahí cierta labor, ¿no? Entonces comencé con una columna en la jornada de Aguascalientes y luego fui saltando, ¿no? Pero creo que sí es importante divulgar un poco la filosofía, ¿no? Lo que se hace, es como también el divulgador de ciencia, ¿no? Y que es una tarea que no es nada fácil, porque siempre encontré ahí uno que otro intelectual que no deja de repetir el mismo discurso, no sé, kantiano, pero cuando le preguntabas algún asunto básico, no sabía cómo explicarlo, entonces lo repiten. Entonces yo creo que la divulgación también tiene su grado de complejidad, que consiste primeramente en comprender lo que estás leyendo y después traducirlo a un asunto más coloquial, a lo mejor. Desde su punto de vista, la filosofía tiene que ser comprendida con palabras más sencillas para llegar a todo público. Empecé escribiendo, ¿no? y no sabía bien lo que estaba haciendo al inicio cuando empecé con la jornada. Yo quería como escribir sobre lo que leía, pero después fui tratando de perfeccionar este asunto, y ahora sí, por ejemplo, va a salir una reseñita mía en Letras Libres en diciembre. Entonces me acuerdo que cuando la mandé me dicen: oye Julieta, nada más me dice uno de los editores, ¿cómo ves si puedes explicarme mayormente qué es temporalidad o qué es ontoteología? O sea, he ido como siendo más consciente de que esos términos también se pueden explicar a más personas. He tratado de volver más transparente el lenguaje o el discurso que utilizo para mis columnas o para mis ensayos, pero ha sido una cuestión de práctica y de darse cuenta, oye, aquí está siendo críptica, ¿no? Y quizás ese público no es el que ocupa leer todos tus conceptos o tu terminología que no van a entender. Entonces explícalo, dale la vuelta de otra manera, y creo que sí es algo complicado de repente, ¿no? Porque estás acostumbrado a este esquema mental, ¿no? Cuadrado, donde tienes un montón de términos en los cuales te mueves cómodamente y te va a entender tu asesor o tu lector o tu profesor. Y salirte de ahí, pues dar el salto, ¿no? Y explicar y que quede claro, tiene su grado de complejidad. Y finalmente eso es ensayar, ¿no? Eso es ser un ensayo, ensayar una idea, hacerla más clara, explayarte, abundar en eso. Sufragaba en el desierto costero de mis piernas, siendo palabras áridas las fecundas de mi bosque.
vocal transconsonante viajan hasta mi selva, el prado favorito de tus labios. Mordaces, incisivos prenden lentamente cada uno de mis frutos. ¿Qué más da si no dejas cerezas en mi huerto? O si te comes todas las hojas de mis ramas. Si abandonas mi árbol desnudo en busca de un manzano, encontrando un nuevo Edén estepario. La naturaleza nos clava en frondosidad y centro. Después, todo se sumerge entre fluidos y frutales. Aunque busques una estepa, aunque encuentres un naranjo, te será imposible huir de mis augurios corporales. En esta parte del programa menciona a grandes protagonistas de la historia filosófica, mostrando su conocimiento y sobre todo el que sea una ávida lectora. Sí, que nunca lo he visto como un bajarse al público, sino como explicar lo que estoy leyendo, ¿no? O como tratar de compartirle a un prójimo ciertas ideas, pero sí nunca, sí, también esta comprensión de bajarse al público que tienen muchos académicos, ¿no? De que ellos hacen cosas muy interesantes que solo leen 5 personas, bueno, o quizás si los lean, y cuando escriben divulgación se bajan, no, yo creo que es como, pues es un esfuerzo por compartir con los demás algo que sabes, nada más, ¿no? Y que puede generar cierto interés posteriormente en algún, no sé, aspirante a estudiar filosofía, quizás algún chavo de prepa. Sabater escribe para sus alumnos de prepa. A Sabater le gusta dar clases en preparatoria. Y juzgan mucho a Sabater precisamente porque lo ven muy light, pero aparte Sabater es un filósofo que ha hecho tesis estrictas, pero también tiene esta otra parte, y pues sí, también tiene mucho dinero, porque ha sabido hacer dinero a partir de esto de la divulgación. Pero es un tipo brillante, ¿no? Y él siempre estuvo como interesado en hacer que el pensamiento filosófico, pues él volviera seductor para sus alumnos, después ya para un público más amplio, ya todo el mundo lo lee y lo conoce. Ahorita estoy trabajando a Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, que es un filósofo alemán, pues quizás de la modernidad, se podría decir, romanticismo. Martin Heidegger lo trabajé durante la maestría, también es de mis favoritos con la debida distancia que tuve que poner después porque quizás ya tenía que seguir en otra cosa. Me gusta bastante Nietzsche, me parece muy interesante. Me gusta bastante. Contemporáneos, hay un filósofo que está haciendo mucho ruido, ¿no? Que también tiene tesis muy complicadas sobre Heidegger, pero también se dedica a la divulgación, y es un coreano que se llama Byung-Chul Han. Ese me está gustando bastante, ¿no? Lo publica Herder en español y tiene varios ensayitos así pequeñitos. ¿Quién más? Pues mis 5 filósofos o mis 10 filósofos. Me gusta mucho el pesimismo, ¿no? Entonces hay otro filósofo que se llama Philip Meilander, que es como continuador un poco de Schopenhauer, Edward Forharman, que también es pesimista. Pues ellos, podría decir que son mis favoritos. Sí, yo creo que sobre todo Enrique Luján, ¿no? Porque de hecho con él compartí mucho el gusto por Nietzsche. A él siempre le gustó a Nietzsche. Otro de mis profesores que me daba filosofía de la religión, pero también le gustaba mucho el romanticismo alemán y siempre nos hablaba de Goethe y de Schopenhauer y de Camus y de varios así filósofos azotadísimos. Es Rodolfo Bernal, no sé si lo ubiquen, ¿sí? Yo creo que de ellos dos guardo como un cariño especial, ¿no? Porque finalmente me marcaron mucho y pues por ahí seguí en ese caminito, ¿no? Por un lado la filosofía alemana y por otro lado este tono de pesimismo, romanticismo que Rodolfo Bernal nos compartía en sus clases. Pues yo le hice en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ahí estudié la maestría. Estuve trabajando a Martin Heidegger con un doctor que de verdad tiene un trabajo pues muy reconocido, una trayectoria bastante notoria en México y bueno, incluso a nivel hispano,
incluso a nivel hispano, incluso lo conocen mucho también fuera de esto que sería en Alemania e Italia, que es Ángel Solocozzi. Con él estuve trabajando a Martin Heidegger y fue un filósofo que también me marcó mucho, ¿no? Me gradué con una tesis sobre esto y pues la línea era ontología, una cosa ahí complicadísima, pero eso trabajé en la maestría. Estuve 2 años en Puebla, regresé un poco, medio año a terminar la tesis, regresé a titularme y luego, bueno, apliqué al doctorado. Lo estoy haciendo en la UNAM. Ahí sí ya regresé a Schopenhauer, ¿no? Estoy trabajando un poco el pensamiento epistemológico, la teoría del conocimiento de Schopenhauer, ¿no? Y estoy trabajando con un doctor que es también muy, muy reconocido, ¿no? Que se llama Pedro Stepanenko, que, o sea, definitivamente a mí me fascina cómo escribe, ¿no? Él es muy conocido por Kant y por algunos trabajos. Tiene una traducción en el Fondo de Cultura sobre la obra principal de Schopenhauer, que es El mundo como voluntad y representación. Más bien una antología de las partes que a él más le interesaron y las tradujo. Entonces, creo que, estoy empezando y estoy muy feliz. Ha diversificado áreas dentro de la escritura en sus columnas, pero también hace crítica de cine. No necesariamente es divulgación de la filosofía, es una parte, quizás es la mayor parte de repente, pero también hago crítica literaria, hago reseñas, ¿no? Sobre libros no estrictamente filosóficos. También hago crítica de cine, por decirlo así. Veo una película y escribo sobre eso. Muy pocas veces hablo de política. De repente me llegan a pedir, también por la línea de la revista, oye, ¿qué piensas sobre este asunto de coyuntura, por ejemplo, no sé, sobre la mini gubernatura en Puebla, ¿no? Y entonces, bueno, le entro. Y creo que esa es una de las virtudes que tiene la filosofía, ¿no? Que nos da, es esta mirada un poco panóptica, multidisciplinar, en la cual uno puede, sin tanto temor, ¿no? Tratar, pues, diversos temas, ¿no? Siempre y cuando estén relacionados con las humanidades o las ciencias sociales. Pues mira, a mí me gusta mucho el cine francés, pero no me cierro como a una sola película o a un solo autor, ¿no? Entonces, y no reniego del cine de Hollywood, ¿no? Porque también eso luego da a muchos lectores, ¿no? Entonces también voy y veo una película, por ejemplo, ayer vi La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro y escribo sobre eso, ¿no? Tampoco me cierro a decir que el cine mexicano actual es una porquería, porque pues o si es un poco malo, bueno, pues también como la cosa está argumentar en por qué es malo, y también voy a ver películas, ¿no? Para no quedarme con esa de cine mexicano. Entonces, pues veo todo tipo de cine, no estoy casada con, como diría, es que mi asesor siempre dice, no te cases ni con una tesis, ni con un autor, y ni con un estilo, ¿no? O ni con una estética. Entonces, pues tampoco estoy casada con ningún tipo de cine. Sí, porque también no soy como muy erudita, ¿no? En esta cuestión de la técnica. Entonces trato de escribir sobre la película y un poco como contextualizar, ¿no? Quizás hacer un análisis sociológico o algo así, o axiológico, ¿no? Sobre por qué esa película, no sé, por qué el cine gringo de repente tiende a ser muy moralino o muy defensor de estos valores como familiares, y en ese contexto qué papel juega X escena. Por ahí va, sí, como mi idea. Sí me piden un poquito que sean poblanos, ¿no? Porque trabajo en un periódico poblano. Entonces, bueno, entrevisté una teatrera que se llama Mónica Tovar, ¿no? Que tiene su espacio alternativo de teatro. ¿A quién más entrevisté? A un escritor también, es que no es poblano, pero vive en Puebla, es argentino, pero lleva años viviendo en Puebla, Santiago Gatti. Entrevisté a un monero, pero sí, generalmente son artistas poblanos. Hice una serie de entrevistas que esa me gustó un poquito más porque es más nacional, ¿no? Quizás. A 4 críticos literarios, ¿no? Luis Bugarini, Eduardo Uchín, que Eduardo Uchín es editor de Letras Libres, Genei Beltrán, que él fue editor del Fondo de Cultura, ¿no? Y Gabriela Damián, que también ella es crítica literaria, sobre el asunto de la crítica, qué pensaban, pero ellos ya son
bueno, viven en el DF, no todos son del DF, pero viven en el DF. Entonces hice ahí una serie de entrevistas pues, que se juntan en un solo artículo. Entonces eso es lo que hago. Generalmente entrevisto escritores, sí es cierto, a lo mejor porque es mi línea, pero también he querido meter como pintores, solo que por el tiempo de repente no me da para mucho. Seré la sal casi invisible que sobra bajo la espesa arena de una playa, el gracejo que las olas desprendieron de sus aguas, la sobra de azafrán de una costa virgen. Seré un bagazo de sedimentos salobres, de esos que cocen la lengua, que acopian las venas, que trinchan las ansias. Entonces, nuevamente yo, bagatela salada, me llevarán las olas, mudaré océano, me disolveré en agua. Son importantes las becas y respecto a los jóvenes escritores, recomienda disciplina, dedicación y estar conscientes que es un proceso largo, haciendo hincapié en que no hay que trabajar de manera gratuita, profesionalizando así la escritura. Muchos de mis colegas tienen libros publicados en editoriales muy desconocidas. Yo sí quisiera hacerlo, pero en el momento en que salga quisiera que fuera como bien, ¿no? Como quizás una editorial un poco más que sea más notable, o que se vea, y no nada más publicar por publicar. Y becas, pues sí, tengo beca ahorita del CONACYT, que es una maravilla el CONACYT. Tuve beca en la maestría del CONACYT y tuve aquí la beca del PECDA, que es el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico, ¿no? Y la tuve el año pasado. Hice un proyecto sobre el Eros, ¿no? De cómo se ha comprendido como el amor en Occidente. Entonces sí, ahí fue un poquito más literario, no fue tanto como filosofía, ¿no? Empecé con Abelardo y Eloísa, ¿no? La relación, hasta Nietzsche. Pero sí fueron ensayos, una serie de ensayos sobre el amor, sobre cómo se comprende el amor en Occidente, sobre hacia dónde podría proyectarse, ¿no? La comprensión menos, en el futuro, menos rígida del Eros. Eso fue lo que hice. Yo creo que en el ICA. No sé, yo les di un libro, ¿no? Un engargolado, y ahí está. Algunos ensayos sí los publiqué. La verdad es que algunos sí los publiqué, ¿no? Que luego me arrepentí porque dije, mejor los hubiera dejado así y después los hacía libro, pero no se los publiqué. Entonces también algunos están en Milenio, otros están en la revista 360 grados, para la que trabajo en Puebla, otros están por ahí en un blog. Entonces sí, varios sí los publiqué. Y lo demás está reunido en el Instituto Cultural de Aguascalientes, si tienen creo su archivo. Sí, y hice un proyecto, ¿no? O sea, entras con un proyecto y tratas como de seguirlo. Entonces sí, más que psicología leí literatura, filosofía, un poco de historia, ¿no? Sobre los afectos. Para jóvenes escritores, ¿no? Sí. Pues creo que ahí decía que una de las recomendaciones principales era que no creyeran en la inspiración. Digo, no que uno no se puede inspirar de repente, ¿no? Sino como en la disciplina, ¿no? En dedicarse. Otra de las recomendaciones, y esa es muy importante, la de tener disciplina y no creer que de repente va a llegar como las musas y vas a empezar a escribir súper bien, ¿no? Porque creo que es un proceso muy largo. Yo llevo como 8 años publicando columnas casi semanalmente. Digo, de repente no me alcanza el tiempo y no me alcanza el espacio mental para hacerlo semanalmente, pero generalmente sí. Y todavía siento que obviamente me falta muchísimo, ¿no? Por aprender, depurar el estilo, quitar adjetivos, ser más clara, etcétera. Entonces sí, eso es muy importante, ¿no? Dedicarse, trabajarle más. Y otro de los consejos era que también no aceptaran como hacer cosas gratis. No es que al inicio no tengas, porque a mí en la jornada pues no me pagaban, ¿no? No tengas que como
aceptar que estás como haciendo currículum y que estás como practicando, pero creo que finalmente escribir es una chamba, ¿no? Y es como si llegara el arquitecto y le dijeras, oye, diséñame tu casa, ¿no? Pero que sea como de compas, ¿no? Esto es para que, como que para que aprendas y te estoy haciendo el favor. Y creo que una de las cosas más patéticas luego de este mundo de escribir es que no paguen, ¿no? O sea, entonces yo ya, a lo mejor suena muy vulgar, pero yo sí les recomiendo que busquen la forma de que por un trabajo bien hecho, por un texto bien hecho, pues se cobre, ¿no? Porque finalmente hay que profesionalizar pues la escritura. No que todo lo que escribas lo tengas que publicar, pero si te piden un texto determinado, pues sí hay que cobrarlo. Entonces, ese era uno de los consejos también que daba yo y que citando a Baudelaire, porque también eso decía Baudelaire, cobren, ¿no? O sea, esto no es como, digo, sí es, también puede ser un hobby, pero pues es un trabajo, también pensar y escribir es un trabajo. Pues otra de las cosas muy importantes es no creerse como el gran poeta o el gran escritor por ganarse un premicillo o por lo que sea, ¿no? Porque uno siempre está como en este proceso de perfeccionarse. Y nunca vas a ser el grande, porque en el momento que ya creas que no tienes errores y que eres lo máximo, pues ya valió. Entonces creo que era más o menos como esos 3 consejos. Realiza diariamente rutinas de escritura y lectura y algunos la definen como ácida o irónica. Diario, es que más, y creo que leo más de lo que escribo, ¿eh? Eso sí. Sí, porque para escribir hay que tener como un background ahí importante, ¿no? Mínimo hasta para no tener erratas o faltas de ortografía. Pero sí, diario estoy en eso sí. Diario estoy en eso. A veces hasta a veces cuando estoy como de vacaciones y no leí X horas, siento como mal. Sí, diario estoy en eso, yo creo que también es importante la disciplina en las humanidades. No sé, de repente me dicen que soy un poco ácida, puede ser, pero no sé si tenga aún algún estilo muy, ojalá, ¿no? Porque eso hace los grandes escritores, que no los confundan. Pero quizás un poco irónica, de repente sí abuso de eso, no nada más. Sobre todo cuando hago crítica, sobre todo cuando hago reseñas de libros, de literatura. Ahí es cuando uso más la ironía. Y un poco cuando hago crítica de cine, bueno, no sé si sea crítica de cine, cuando reseño una película, ahí también soy muy irónica. Creo que la filosofía sí de repente la tengo muy inmaculada y ahí sí no uso tanto la ironía, ¿no? Trato de ser un poco ácida, pero sin parecer que se es. Yo creo que alguien, la ironía o alguien como sarcástico tiene cierto nivel como de complejidad porque tienes que leer entre líneas, ¿no? Si está siendo sarcástico, ¿no? A lo mejor es ambigüedad, no sé si sea muy positivo ese estilo, pero a mí me gusta. Pues yo creo que el crítico sí es más o menos necesario porque yo digo, puede uno más o menos ponderar, bueno, medir una obra en base a los comentarios que han hecho sobre dicha obra. Y por ahí decía alguien, ¿no? Que la vida es tan corta y hay tantos libros malos que pues no está de más que a lo mejor Christopher Domínguez Michael, que para mí es como el gran crítico mexicano, pues te diga esta no vale la pena y dices, bueno, pues me la ahorro, ¿no? Pero también puede ser, la crítica sí tiende obviamente a ser subjetiva, porque es una apreciación, no hay un método científico que te dé parámetros para medir o no una obra, para decir que es buena o no, sí tiende a ser subjetiva, pero no por eso se le puede quitar pues importancia o veracidad. Entonces sí yo creo que la crítica es necesaria, hay muchos tipos de crítica, bueno, están los críticos de la librería Gandhi que finalmente más que críticos son reseñistas, ¿no? Porque pues ellos tienen que vender el libro, ¿no? Pero mínimo hasta un reseñista te dice sobre qué va una obra, ¿no? Dice en forma general la trama, por ejemplo, de una novela o de un libro de ensayos, y entonces pues sí es útil porque dices, no, a mí no me interesa leer nada sobre una novela de Porfirio Díaz, ¿no? A mí no me gustan las novelas históricas y yo pensé que este libro no era eso y es una novela histórica, entonces yo creo que en ese sentido pues la crítica es útil, ¿no? No sé si necesaria, pero es útil, ¿no? Entonces o lees un crítico
hablando sobre un libro de filosofía y dice, no, yo quería leer más bien existencialismo, no filosofía de la ciencia. Entonces, pues, desde ahí ya está siendo útil. La verdad es que a mí sí me gusta la crítica literaria. Digo, la divulgación de la filosofía también, ¿no? Pero ahorita quiero como concentrarme un poco en la crítica literaria. Que ahora sí sería algo como, no muy distinto al trabajo del doctorado, pero sí. Si tú criticas un libro o haces la crítica de un libro que se escribió hace 300 años, seguramente ya hay como 100 o más, ¿no? Y están en internet. Entonces, para volverte como autoridad dentro de la crítica literaria, sí tienes que atender un poco a lo que está sucediendo ahorita. Actualmente, Antonio Ortuño es muy buen novelista y buen cuentista, y Julia Nevert también, o sea que son como los mexicanos actuales, ¿no? También me parece. Christopher Domínguez Michael, que hace crítica y ensayo, me parece muy bueno, también es mexicano. Cristina Rivera Garza, también me parece buena. Valeria Luiselli, está en Nueva York y escribe muy buenas, escribe novela y pues también es bastante buena. Hay un ensayista, Armando González Torres, que me parece fabuloso, y también está vivo, ¿no? Y es mexicano. Y que aparte hayan marcado, pues bueno, ya dije, ¿no? Schopenhauer. En los amatares vespertinos, la niebla acostumbra madrugar, mientras el sol arrugado dicta que la mañana es para dormir en penumbra, empenumbrado, empenumbrados. De noche, estando a la vigilia del sol, que la sombra del sueño no opaque a la luna, que no despierte la mañana, porque dan ganas de dormir al silencio, asilenciado, asilenciados. La tarde es el momento de la merienda, de comer bostezos hasta empacharse de pesadillas, para permanecer despiertos el resto del día. Los medios actuales, pero sobre todo la tecnología, son unas herramientas invaluables para Julieta. También nos platica sus aficiones. Yo creo que la materia prima de todo escritor es la literatura. Bueno, ni siquiera, es más bien la lectura, ¿no? La gente que está dedicada a las ciencias sociales, ¿no? Que les piden escribir un artículo para, no sé, para Letras Libres sobre lo que está pasando, sobre el asunto de la Casa Blanca, no sé, quiero pensar, o sobre lo que está pasando con el terrorismo ahorita en Europa. Necesitan leer, ¿no? A lo mejor las noticias, a lo mejor las reformas, pero yo creo que la materia prima de todo escritor, sea de ciencias sociales, sea un literato, un ensayista, un cuentista, es leer, ante todo, es lo más importante. Yo creo que el internet es una herramienta maravillosa, ¿no? Yo lo uso mucho. Uno va como diciendo, bueno, esto sí me parece pertinente, esto no, pero también es un asunto de leer, ¿no? Pero pues todo el mundo sabe que Wikipedia es una página donde hay información también falsa, que es vandalizada. Y muchos alumnos de prepa, ¿no? Cuando yo daba clases en prepa, pues me llevaban sus tareas plagiadas de internet, del Rincón del Vago, yo qué sé. Entonces, pues sí, el internet sí debería uno de aprender a usarlo, pero no sé cómo controlar esas cosas, o quizás desde la escuela, ¿no? Por ejemplo, que desde la prepa esté estigmatizado el plagio sería una buena idea. O sea, no me traigan nada peor de internet o lo repruebo, ¿no? Porque luego eso de los plagios ha pasado mucho, ¿no? Y últimamente han sonado, gracias al internet han sonado muchos casos, porque ya te das cuenta, de doctores que están en el Sistema Nacional de Investigadores que plagian y entonces pues los tienen, o sea, eminencias, ¿no? De cómo fue que plagió. Porque gracias al internet pues ya nos podemos dar cuenta que plagió. Tú lo puedes ventanear y lo puedes quemar y yo creo que también es un arma de doble filo, lo aprendes a usar, y más en humanidades, o también te puedes quemar ahí con eso, ¿no? Y perder una carrera. Yo sí lo uso mucho, la verdad es que yo bajo muchos libros en PDF, compro libros también en PDF.
También lo uso mucho como para divulgar lo que hago, ¿no? Lo que escribo, para hacer vínculos, contactos, finalmente, para tener como estos gremios, ¿no? De la gente que está como en lo mismo. Me he dado cuenta que al inicio luego nada más me leían como gente que estaba en la filosofía o en las humanidades, pero ya tengo lectoras, ¿no? Y lectores de, pues, amas de casa, chavos que van a entrar a la universidad, o sea, chavos de prepa, y gente que estudia filosofía, gente que no estudia, que escribe o que no escribe, o sea, como un público más amplio. Sí he logrado como abrirme a ese público después de todo. O sea, ya no es nada más el editor de la revista el que me lee, ¿no? Sino como gente de todo tipo. A veces me llegan mails, ¿no? Me dicen, me gustó tu artículo por esto, oye, recomiéndame un libro, cómo puedo empezar a leer sobre ese autor del cual es escrito. Sí, quizás en el fondo me gusta mucho la academia y quizás en México es de lo que se puede vivir porque es como la alternativa, ¿no? Para combinar escritura y academia, pero me gusta escribir. Entonces, pues un escritor sin lectores, no sé, no sé qué sea. Entonces, sí es importante para mí que me lea la gente, ¿no? Y en algún momento, pues, tener ese público, ¿no? Amplio, del cual el escritor, pues, vive, ¿no? O se retroalimenta, porque si no, pues entonces, no sé. Pues me gusta ir al cine, me gusta caminar. Sobre todo, o sea, me gusta caminar mucho así por el centro, sin un rumbo como muy determinado. Me gusta ir a museos, me gusta, bueno, es que visitar bibliotecas, ¿no? Me gusta caminar por la UNAM también, sin hacer nada, o sea, solo caminar. Eso hago. Más que inspirarme, como que cuando estoy muy estresada, de repente me bloqueo, ¿no? Y no puedo escribir ni leer, entonces me da sueño. Entonces, mejor en vez de dormir, pues salgo a caminar. Y sí, quizás esta forma de relajarse o implica después que llegue cierta inspiración o cierta tranquilidad para poder seguir trabajando. Eso es muy importante, como la paz mental. A veces utilizo mucho el Facebook. No tanto como el Twitter, pero también utilizo mucho el Twitter. Pues yo sí lo uso para promover mis textos, bueno, los pego ahí, ¿no? Y ya los empiezan a compartir. Pero también para provocar un poquito, ¿no? Como para darme esta imagen de polemista. Entonces, yo creo que son herramientas muy útiles siempre y cuando las sepas usar. Yo no sé si las sé usar, no sé si esta imagen de ácida, de polemista, de inconformista sea como lo más apropiado, no sé, puede ser, a lo mejor esa es la imagen que yo, pero sí las utilizo bastante. De hecho, pues gracias al Facebook he logrado, por ejemplo, no sé, que Herder me mande libros para reseñarlos, o que tal autor que quiero entrevistar, ¿no? Pues es más rápido, ¿no? Oye, quedamos de vernos, te entrevisto, sí, y que vea más o menos como mi perfil, lo que hago. O sea, sí es como, mi Facebook sí es como un trasmundo, no sé, una extensión de mi labor profesional. No me dedico ahí tanto como a exhibir o a destapar cosas personales, ¿no? Sino como más bien hacia el rollo profesional. Entonces sí me parece como una herramienta muy útil, al menos en mi caso. La verdad es que ya no tanto. Es que antes eran menos, ¿no? Y ahorita depende, o sea, siempre hay gente que se incomoda por lo que dices y te quiere quizás trolear. Ya, ahí sí no contesto, antes sí me peleaba mucho por Facebook. Pero ahorita ya no, o sea, siempre y cuando la plática sea constructiva, pues a lo mejor sí contesto, pero si hay como este rollo como cizañoso, pues me evito la molestia de contestar, porque luego sí me clavo ahí y entonces me empiezo a pelear, y también como esa imagen de conflicto no es tan positiva, quizás. Habla también de la apertura de la filosofía y que no hay que ser tan dogmático ni unilateral. A mí me parece muy interesante porque siempre ha habido una relación como, pues sí, ¿no? Como muy íntima. Y hay una línea que se dedica completamente a esta conceptualización, teorización y apreciación del arte, que es la estética, ¿no? El doctor Enrique Luján es especialista en eso, ¿no?
Me parece muy interesante esta apertura que tiene la filosofía, no nada más hacia el arte, ¿no? Porque también hay filosofía de la ciencia, filosofía política, no es tanto mi línea, la filosofía política, filosofía de la mente, teoría del conocimiento, existencialismo, ontología, o sea, estas muchas disciplinas que la filosofía puede abarcar, y entre ellas está la estética, ¿no? La filosofía del arte. Entonces, yo creo que ahí sí hay una gran tradición, ¿no? Que va desde Baumgarten, no desde, no sé, Platón ya hablaba de la belleza, hasta nuestros días, hasta estos autores como Arthur Danto, que habla del arte histórico, ¿no? De cómo este canon estético de concepción de belleza convencional ha terminado, y entonces siempre hay como ahí una relación entre el arte y la filosofía. No, yo creo que sí es muy importante. Ahí sí creo que es básico, ¿no? O sea, historia del arte y estética, ¿no? O filosofía del arte y historia del arte. Sí es básico, porque solo así se puede dar cuenta un pintor que no está como repitiendo. De por sí es como muy difícil, ¿no? No repetir o hacer cosas nuevas y originales. Es un poco una exigencia ya complicada. Pero si llevan estética y si se dan cuenta de cómo ha sido como el canon de belleza que se ha manifestado en las distintas épocas de la historia, o cómo han sido como las exigencias que el arte ha mostrado, pues a lo mejor podrían hacer algo original, ¿no? Y no pintar como un autor del siglo XVIII. es que sí es importante eso. Que lleven estas dos materias, porque luego se creen muy originales y pues les preguntas por qué y no saben. Y también la estética te da mucho background para poder justificar tu propia obra, ¿no? Y eso también es importante. Digo, finalmente, la crítica de arte, muchos de sus argumentos están sostenidos en la filosofía o en la estética, pues. Entonces sí es importante. Mínimo para conocer las épocas, ¿no? De la pintura o de la música, y no querer ser un impresionista o un realista en pleno siglo XXI. Bueno, o sea, yo veo que mucho la fenomenología, o sea, Martin Heidegger es un autor muy popular ahorita, aunque murió el siglo pasado. La filosofía de la mente también es bastante importante, ¿no? O sea, lo que es como la analítica. Pero todo, es que en la academia hay como de todo. Digo, hay gente que todavía trabaja Walter Benjamin, como gente como yo que todavía trabaja Schopenhauer, ¿no? Que es como, bueno, Descartes, todavía hay gente que trabaja los griegos. Entonces no hay como, o sea, no hay como algo como que sobresalga más. Creo que hay espacio para todos. Pero sí, la fenomenología es importante, y por otro lado la filosofía de la mente, la filosofía política. Sí, de repente. Yo creo que es importante pensar a la filosofía como una disciplina que trata de poner en conflicto quizás lo que todo el mundo aceptaría como cierto, ¿no? Quizás como poner en duda, ¿no? Ser escéptico, en cierto sentido. Pero al mismo tiempo, en el momento de responder o dar una comprensión sobre algún asunto específico, no tenemos que ser como dogmáticos, ¿no? Y creer que esa es la única respuesta posible. Y en eso la filosofía nos puede ayudar como a romper estos esquemas de creer que solo hay interpretaciones unilaterales y eso no va a cambiar epocalmente nunca. Yo creo que la filosofía sí podría ayudarnos mucho a romper estos esquemas, desde preguntarse por qué seguimos todos como repitiendo ciertos patrones morales, ¿no? La filosofía entra y como que pone ahí en crisis eso. Pero al mismo tiempo sus respuestas no tienen que ser definitivas, ¿no? Ni dogmáticas. Finalmente, invita a los jóvenes a no desistir y jamás escatimarle tiempo a la lectura. Pues que no se desanimen, y que ciertamente es una carrera larga. O sea, yo creo que no puedes salir de la licenciatura, o sea, de solo tener licenciatura y aspirar a un trabajo muy bien remunerado. Incluso creo que las humanidades son eso, quizás al no ser tan prácticas como un ingeniero estudia y a partir de eso hace algo o ejecuta, ¿no? Algo. Y que las humanidades son un poquito más tardadas, ¿no?
Y finalmente, pues sí hay que seguir estudiando una maestría, un doctorado para aspirar a algo más o menos. Entonces, pues sí, verlo como una carrera larga y de paciencia, ¿no? De paciencia con los textos, de paciencia con, pues con tener tiempo para leer, ¿no? Porque si no tienes tiempo para leer, pues entonces no estudias filosofía, ¿no? Y de no quererse volver ricos, porque no creo que sea una carrera como para volverse millonarios, a menos que sea servidor público. Sí, hay varios filósofos que son servidores públicos, pero no creo que se dediquen como exclusivamente a la filosofía, sino ya como una forma más bien de operadores, ¿no? De recursos. Entonces, pues, eso, que no se desanimen y pues a ponerle como disciplina, ¿no? Y tiempo, dedicarle tiempo a la lectura, sobre todo. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos contar con su valiosa presencia en el próximo de las series. Yo soy Marta Alicia Becerra Bernal, aquí los espero.